Mi proyecto se titula Fenología reproductiva y características de historia de vida de Eleuterodactylus unistrigatus, Anura brachycephalide, en un gradiente altitudinal de los Andes del suroccidente de Colombia. Mi nombre es Belisario Cepeda y yo estoy en el programa doctoral de la Universidad Nacional en Ciencias, Biología, y mi director es el profesor John Lynch del Laboratorio de Anfibios del Instituto de Ciencias. Entonces, como a manera de introducción, estas ranas pues son del grupo más diverso que hay en el Neotrópico, alrededor de 850 especies, y corresponde más o menos como al 40% de la fauna anfibia del Neotrópico. Es el grupo más diverso. Tiene una amplia distribución desde que va desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, y también está presente en las islas del Caribe. Tiene una mayor diversidad en las laderas andinas, en alturas medias se encuentra la mayor diversidad. Obviamente tenemos un fenómeno interesante en estas ranas, y es que son un poco más escasas en tierras bajas y también disminuye su diversidad en zonas altas, en páramos, ¿sí? Como una de las cosas interesantes también es que pues, estas ranas son un modelo para la ecología y para la sistemática, porque tiene una condición en su reproducción, y es que tienen desarrollo directo. O sea, estas ranas no tienen fase de renacuajo, como acostumbramos a describir el ciclo reproductivo de las ranas que pasan por huevo y tienen renacuajos, fase larvaria, y luego... Entonces, esto es lo más importante. Estas ranas no requieren de cuerpos de agua para su reproducción. La mayoría de los anuros o ranas del Neotrópico, la reproducción corresponde a los picos de mayor precipitación, porque pues, hay una gran fauna que depende, como lo dije ahora, de las charcas para sus renacuajos. Entonces también corresponde mucho con la precipitación. Entonces, ¿qué es lo interesante de estas ranas? Una de las preguntas que me planteaba es si la reproducción de estas ranas es continua o es estacional o es por pulsos, porque no se conoce realmente mucho de las características reproductivas ni las características de historia de vida, a pesar de que es un grupo muy bien representado en Colombia. Pues no conocemos muy poco de la ecología poblacional y reproductiva de estas ranitas. También es un modelo interesante de estas ranas, por lo que ya había dicho anteriormente, por su desarrollo directo. La hembra coloca los huevos en tierra y en sitios húmedos, y ahí se desarrolla, más o menos dura aproximadamente 39 días la incubación. Son activos durante todo el año porque pues, están básicamente dependientes de la humedad, más no de la precipitación. Se activan más por la precipitación, pero son más activas durante todo el año, a diferencia de las ranas de zonas templadas, que tienen pues, su estacionalidad debido a las estaciones de esas zonas. Otra de las cosas que se conoce también es que ya hay un patrón altitudinal ya conocido, más o menos, que tiene una distribución altitudinal por franjas, ¿sí? A través de todos los estudios y aproximaciones que han hecho varios autores, especialmente Lynch y Dullman, y han logrado establecer que estas ranas, esta diversidad se reparte altitudinalmente en las cordilleras, en los flancos. Obviamente decíamos ahora que sí están en tierras bajas, pero la diversidad es muy poquita, o sea, es menor. Y entonces, una de las preguntas que uno podría hacerse aquí es: ¿qué hace que estas ranas se distribuyan altitudinalmente en estas zonas? ¿Sí? ¿Cómo se reparten el espacio altitudinal si es el sitio donde hay mayor diversidad? Y
Han habido varias aproximaciones para plantear por qué. Y una de ellas establece que es el modo o el tiempo de la reproducción, perdón, de la diversidad o de la diversificación. Sin embargo, también hay algunos planteamientos que dicen que tiene que ver con relación a las características ambientales también. Entonces, pero a partir de todos estos modelos que se han desarrollado, yo me planteé una pregunta y es, ¿cómo se establecen estos límites que han planteado aquí de todas estas especies? Y claro, uno realmente consigue los límites de cualquier especie, así sea de plantas, es con el último registro. O sea, uno toma el registro más alto y el registro más bajo. Pero realmente no tenemos evidencia hasta dónde ha llegado su distribución más alta y la distribución más baja. Y esa es una de las preguntas más difíciles de responder a veces, por el hecho de que no tenemos la certeza de dónde es el límite superior e inferior, y eso es una de las cosas que me ha motivado en trabajar esto. Anteriormente ya hicieron un trabajo, y con este es un poco como el norte que he tomado, y es que alguien trabajó con Bernal, hizo una tesis doctoral en la que planteaba que la distribución o este límite que se establece aquí es por la tolerancia de las larvas o de los huevos. Y él hablaba de que realmente lo que limita a estas especies es la tolerancia mínima y alta de la temperatura que hace que estas especies tengan este tipo de distribución. Y encontró una relación muy fuerte entre la mortalidad y la supervivencia en temperaturas altas y en temperaturas mínimas. ¿Sí? Entonces lo hizo básicamente con larvas. Pero en este caso mi pregunta quería avanzar un poco más y quería verlo con adultos, para ver qué otra aproximación podría encontrar para tratar de explicar esta pregunta de los límites. ¿Sí? Entonces, conociendo que esta especie estas especies de este grupo tienen estas características que tienen desarrollo directo, que no dependen de charcas, entonces me planteé una de estas preguntas que estoy resolviendo. Y la idea era preguntarse si existen diferencias en la estructura poblacional expresada en categorías de sexo y tamaño en Eleutherodactylus strigatus en relación con el gradiente altitudinal. Era explorar unas características ecológicas que me permitan ver si está variando algunas de esas características y si eso tiene que ver con el límite altitudinal. También, si existe diferencias en la duración de la época reproductiva y de la actividad a través del gradiente altitudinal. Y otro de los aspectos es si cambia la abundancia o la densidad poblacional en relación con la altitud. Y si eso tiene que ver algo con los límites altitudinales. Pues uno esperaría que en los sitios extremos de los límites, tanto altitudinal como más alto o el superior o el inferior, pues la densidad poblacional fuera más baja. ¿Sí? Eso es lo que uno supone. O que las proporciones de machos y hembras y juveniles cambien mucho de tal manera que no haya una población estructurada que permita encontrar una población pues, más dinámica allí. Y otra es determinar cuáles son las tasas de sobrevivencia y las probabilidades de recaptura en esta especie y si cambian con la altitud. Y como objetivo general me planteé evaluar la variación altitudinal de la reproducción y las características de historia de vida en el flanco noroccidental del volcán Galeras, y este trabajo se está haciendo en Pasto, en Nariño, con el propósito de buscar alguna evidencia que explique el efecto de los límites sobre la distribución altitudinal, que es reducir a estos anfibios en tierras altas y tierras bajas. Como objetivos específicos, pues primero describir la estructura poblacional en términos de proporción de machos y hembras en categorías, no en términos genéticos, ¿sí? Sino en términos de las proporciones de categorías que aparecen allí. Con base en estas categorías y clasificarlos de acuerdo al tamaño y la condición reproductiva de desarrollo gonodal y establecer su relación con la elevación. Otro objetivo es evaluar la fenología reproductiva que permita proporcionar los datos cuantitativos sobre la
duración de la época reproductiva y la actividad de los machos, hembras y la influencia de la actitud, también como una de las variables que también he estado buscando también, y determinar la influencia de la altitud sobre la abundancia y la densidad. Otra característica que he incluido ahí también es que es bien importante, y es evaluar la capacidad de desplazamiento que tienen estas especies, para ver si tienen un amplio desplazamiento o si son muy sedentarias, porque tendría que ver mucho con el flujo genético, ¿sí? Esta es la especie en la que yo estoy trabajando, que es Pristimantis noestrigatus. Quiero aclarar un poco aquí que con todos estos arreglos de la taxonomía, en algunas partes escribo Eleuterodactylos, en otros Pristimantis. Últimamente hay muchos cambios en esto, pero la razón de utilizar Eleuterodactylos es porque Eleuterodactylos es un sensulatum, abarca todas las ranas de este grupo que tienen esas características en común, ¿sí? A pesar de que hayan hecho divisiones entre Pristimantis, en grupos de otras categorías, las características se conservan en el grupo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo de la distribución de esta ranita. Está en el sur de Colombia, norte del Ecuador, en los valles interandinos, y está más o menos en una altura de los 2.000 hasta 3.200 o 3.300 metros sobre el nivel del mar. Esta especie es una especie que es muy abundante, tiene categoría de amenaza, es abundante en las zonas de los alrededores de Pasto. Vive en zonas intervenidas, también en potreros, también en áreas más o menos con algo de conservación, pero principalmente vive en zonas abiertas, ¿sí? El macho y la hembra se pueden diferenciar fácilmente por el tamaño. Cuando el machos adultos tienen el saco y la coloración también que hemos detectado ahora de cómo reconocerlas, que las hembras son un poco la garganta rosada, ¿sí? Y el macho tiene el color amarillo y es expandido cuando es adulto. En los juveniles es más difícil determinar si es macho o hembra porque no tiene características secundarias pues, que uno pueda reconocerlos. Bien, las áreas de estudio, tomé 4 localidades y pues una es la finca Los Moras, que está a 2.350 metros, Reserva El Moral en 2.600 metros, el Centro Ambiental Chimayoy, que es a 2.750, y la Granja Experimental Botana de la Universidad de Nariño a 2.850. Esos fueron los sitios donde logré encontrar posibilidades de hacer campo sin tener un poco de riesgos, y he logrado trabajar allí por las facilidades que me prestan y los permisos de colección. Entonces, ¿cuál es la metodología general? Pues la metodología es primero evaluar la fenología reproductiva y características de historia de vida. He hecho una fase de laboratorio en museos, haciendo disección, revisión, mediciones, para determinar las tallas y las categorías internas. Con eso puedo hacer inferencias en campo, más o menos de cuál es tamaño, si es juvenil, cuál es macho, cuál es hembra. Y tomar algunas características como la longitud rostro-cloaca, que es el estándar del tamaño de las ranas. Y a partir de estas características de laboratorio, entonces he logrado establecer las diferencias tanto de machos como hembras. Como les dije ahora, juveniles no es fácil reconocer en campo. Y por el otro lado, para hacer una evaluación en campo, establecí 2 parcelas, unas parcelas de 20 por 20, en las cuales he estado haciendo visitas cada 2 meses. Y estaba haciendo conteos de las ranas, tanto machos como hembras, midiéndolas, sexándolas y haciendo un registro de las características de las hembras, si las hembras tienen huevos o si los machos tienen el saco. Esto es interesante porque las hembras se pueden diferenciar si están grávidas, porque se puede ver a través de la piel del vientre si tiene huevos o no. Entonces es una característica que se puede evaluar.
A partir de los datos de las parcelas, uno puede establecer el número, como conocemos un área, puedo establecer la categoría, perdón, la densidad poblacional. Tengo un área conocida, las parcelas de 20 por 20, y cómo varía el número de hembras, machos, adultos y juveniles. A partir de otra característica que estoy tomando, es que la idea también es aprovechar estos datos y tener una técnica de captura y recaptura que ahora les explico, y marcaje, y con eso poder establecer las categorías, las tasas de crecimiento y también las tasas de recaptura captura y recaptura. Con eso puedo tener una aproximación de esta especie en la actividad reproductiva y las características de historia de vida de estas ranitas. Otra cosa que no mencioné acá también es que es importante evaluar en qué momento los machos, en qué talla los machos son reproductivamente activos, o sea, en qué momento están produciendo espermatozoides. Y también es interesante evaluar si hay una variación altitudinal en el volumen del ovario con huevos y el tamaño de los huevos, ¿sí? En estas características. Se hace a través de revisión de museo. Esta es la fase de campo, en la que el diseño de campo, yo empecé en noviembre del 2012, estoy ahora en mayo del 2014, llevo salidas 9, es un trabajo intenso. Yo visito cada parcela, establezco las parcelas, y cada parcela es de 20 por 20, y la divido en 4 parcelas y hago un recorrido, 1 hora aproximadamente por cada parcela, y voy revisando las ranitas que aparezcan allí. Y en cada una, pues esta metodología la estableció Gulbrich en el 2005, y es una metodología estándar muy buena para trabajar este tipo de ranas, que son ranas de este género, ya establecidas en los trabajos que han hecho en el Caribe. Las ranas que encontramos pues se colocan en bolsas, se dejan en el sitio, luego se proceden a medir, a sexar, se registran y se dejan ahí. Y una cosa interesante, digamos que algo de importante aquí es que estamos aplicando la técnica de captura y recaptura, y a través de la metodología del marcaje con amputación de falanges de discos, a partir de esta metodología que desarrolló en 1989. Entonces tenemos en este momento, tengo aproximadamente unos 1.200 registros en esas parcelas en este tiempo, que nos va a dar un dato muy interesante sobre estas ranas de este género de las zonas andinas. Antes de seguir adelante, quiero decirles que los estudios poblacionales de estas ranas del género Lectrodactylos son muy escasos, son muy pocos. Los primeros estudios se hicieron en el Caribe, y últimamente se han hecho unos en Brasil. El resto no hay más estudios. Y otro estudio sobre ecología poblacional y reproductiva se hizo en Bucaramanga con una especie de Lectrodactylos, pero el Lectrodactylos introducida. Es una especie pues invasora. Bueno, a partir de esto, como les dije, yo solamente quiero expresarles como unos resultados muy generales. No les puedo hacer todavía estadísticos porque hasta ahora logré meter datos de salida de mayo y junio. Entonces, importante establecer, y es que en esta rana se presenta un dimorfismo sexual. O sea, machos más pequeños, hembras más grandes. Las hembras, la máxima talla puede variar entre de 30 milímetros, 32 en promedio, por lo menos 27 milímetros, y los machos el promedio de los machos puede ser 22 milímetros. Siempre el macho es más pequeño. Y los juveniles, pues, he encontrado juveniles de 10, de 9 y hasta 15. Pero todavía estoy en la tarea a través de los datos de museo, establecer esas categorías
que tengo acá, que solamente las agrupé, pero quiero saber realmente hasta dónde es posible establecer unas categorías más finas en relación a estas categorías de cómo establecer. Yo puedo reconocer los machos adultos de las hembras adultas y los juveniles, mirar hasta qué punto, hasta qué talla o hasta qué tamaño los puedo considerar como juveniles. Ahora hice un ejercicio para esto y ese es como el promedio que nos da 26, 22 y más o menos 16, 17 en los juveniles. Ahí para el sitio más bajo, que es el de 2300, logré hacer un diagrama de barras en el que puedo mirar la variación del tamaño, es decir, de la longitud rostro-cloaca, y podemos ver ahí que en términos generales las hembras realmente pues, sobrepasan los 30 milímetros, ¿sí? Y varían el tamaño sin haber sido todavía un tratamiento estadístico de manera descriptiva. Podemos encontrar que en julio o en mayo hay algo interesante encontrar ahí, que las tallas son más pequeñas. Encuentra uno las tallas más grandes. Posiblemente, yo estoy tratando de entender, y es que coincide con las épocas de lluvia altas que son en marzo y a finales del año, donde uno encuentra hembras más grandes con huevos. ¿Sí? Esta es la estación más baja. En esta estación lo que yo he logrado encontrar es que la cantidad de individuos es muy baja con relación, o sea, la estación más baja, pero la densidad poblacional muy baja también. El mismo esfuerzo y muy bajo. En esta estación, que es el Morara 2650, encontramos también casi la misma tendencia de los mismos tamaños, ¿sí? Alrededor de unos 22 centímetros en promedio para los machos y también de 30 o 27 para las hembras. También con la misma tendencia de encontrar hembras más pequeñas en esta mitad de año. En Botana, que es la zona más alta, también pues, se encuentra igual estas tendencias con los tamaños de los machos, y lo que estamos tratando de hacer es organizando para mirar a ver de qué manera estudiamos a ver si hay diferencias significativas entre machos y hembras, un tratamiento que hay que hacerlo separado, entre machos con machos y hembras con hembras de las localidades, porque no tendría sentido hacerlo entre. Y uno de los resultados preliminares también que encontramos también es cómo varía la proporción de machos, hembras y juveniles a través de estos muestreos. Y encontramos que evidentemente los machos en todas las estaciones pues superan el número de hembras. Hay mayor cantidad de machos que hembras. Y el número de juveniles también varía, pero encontramos muy pocos juveniles al final del mes y a principios del año en el kilómetro 23, pero igual también se repite también en Chimayoy, en Botana también, que encuentra uno juveniles realmente en todas las épocas, pero realmente en enero no se encuentra. Probablemente lo que se está presentando ahí es que esta rana es estacional, o sea, hay reproducción todo el año, pero hay un pico de reproducción a partir de finales del año, cuando hay una temporada alta y hay una actividad de cantos grande. Y aquí, en esta época, según Lynch, establece que aquí se da el momento de la reproducción y la incubación, y los juveniles aparecen ya a partir de marzo, porque más o menos dura aproximadamente 40 días la incubación y luego la eclosión de los juveniles. Hice un ejercicio también de mirar un análisis de varianza rápido, ahora con los datos entre localidad y época,
Y realmente sí hay una diferencia significativa entre localidades y épocas, siendo un análisis muy grueso sobre esto sin considerar la diferencia entre machos, hembras y juveniles. Faltaría hacer, digamos, ya separado el análisis para ver qué sucede con esto y con las categorías establecidas de sexo y edad de acuerdo al trabajo de laboratorio. Con otro de los resultados que encontramos aquí también con los datos que se pudieron tabular en el anterior es que hasta el año pasado es que teníamos un ejercicio de 775 ranas marcadas. De esas, 428 fueron recapturadas, que es una tasa bastante alta de recapturas, y 238 ranas no marcadas. Con estos datos es posible calcular unos tasas de captura, podemos establecer las tasas de crecimiento, y también algo que estaba dentro de los objetivos de este proyecto era medir qué tanto se desplazaban, qué tanto se movían. Y esto lo logramos hacer porque mapeábamos la ubicación de las ranas en las parcelas. Y la razón de ser por qué colocamos dos parcelas era considerando de que había la posibilidad de que las ranas de una parcela se pasaran a la otra, lo cual casi no ocurrió. No hemos encontrado mucho paso de una parcela a otra. ¿Sí? Entonces, el interesante de esto es que, pues, hasta ahora es uno de los trabajos que tiene mayor tasas de recaptura en todos los trabajos que hemos revisado. Los trabajos que han hecho, las tasas de recaptura son muy bajas, muy poquitas. Entonces, esto nos ha permitido tener unas medidas. Bueno, como otra de las cosas interesantes es que con esos datos que les estoy comentando, la movilidad de estos ranitas es muy baja con los datos que tenemos de recaptura. No sabemos qué pasa con las otras ranas, pero por ejemplo los machos tienen un desplazamiento promedio de 5 metros y 4 metros para las hembras, pero realmente no hay una diferencia significativa entre estos individuos. Aquí podemos encontrar los desplazamientos en las localidades. Solamente un ejercicio, no es estadístico, más descriptivo, y podemos mirar que tanto los machos como las hembras tienen pues, más o menos similar desplazamiento. Ya como de manera de discusión aquí, comparando con los datos de otras especies que han hecho trabajos de movilidad, encontramos que con tres especies que han hecho trabajos de movilidad o desplazamiento, las diferencias realmente no son muchas. Similar tasa de desplazamiento. Estas ranas son realmente sedentarias. En cuniatos, por ejemplo, tenemos que se hizo ese trabajo en Cuba por Funk. Se encontraron un desplazamiento solamente de unos 3.8 metros. Claro, hay unos datos extremos que son de 18 metros, pero realmente la tendencia y la media es alrededor de 4. Y la rana nuestra de acá, pues tiene más o menos un similar desplazamiento, lo que indica que esta rana pues es muy sedentaria, y las hembras también y los machos. ¿Sí? Bueno, en unas conclusiones así preliminares, pues Pristimantis unistrigatus presenta un marcado dimorfismo sexual en las tallas, con las tallas más grandes en las hembras adultas, y que se puede diferenciar, y de manera preliminar se observan diferencias en los tamaños del cuerpo entre localidades y épocas. El estudio permitió revelar que la conducta sedentaria de Pristimantis unistrigatus, concordando con las anteriores investigaciones en otros grupos, en otras especies del mismo grupo.
Las medias del desplazamiento de los machos está alrededor de 5.04 metros, convirtiéndose en una media un poquito más alta reportada hasta ahora para el Euterodactylus de este grupo. Pues los resultados esperados que pues esperamos, quiero seguir trabajando es el trabajo de laboratorio con los ejemplares que se han colectado para determinar el tamaño de los huevos y la puesta de las hembras para establecer si hay una variación con la altitud. Determinar la talla mínima de madurez de los machos y hembras mediante revisión histológica de las gónadas con cortes histológicos en ejemplares preservados y determinar las tasas de captura y captura y las tasas de crecimiento de esta especie. Les voy a compartir como unos avances de unos resultados preliminares de mi trabajo que se titula Sistemática del género Garcinia clusiacea, revisión taxonómica para Colombia y filogenia de las especies neotropicales. Bueno, Garcinia es un género de la familia Clusiacea que tiene más de 250 especies, es un género paleotropical. Sin embargo, bueno, que generalmente son árboles y arbustos que se encuentran en bosques húmedos tropicales de tierras bajas. Sin embargo, el 95% de las especies son nativas del Viejo Mundo, ¿sí? Se encuentran en Asia, África tropical y Australia, por lo cual su estudio se ha dirigido principalmente a las especies del Viejo Mundo. Y en el Neotrópico, pues el conocimiento es reducido. Bueno, las características básicas de este grupo es que son árboles o arbustos glabros, dioicos, siempre verdes, tienen hojas simples, enteras, opuestas. Usualmente se encuentran, podemos observar una vena submarginal, tienen a veces una cuña en los pecíolos de tejido axilar formando una fosa. Y tienen algo muy importante, es que tienen exudado blanco o amarillo. La inflorescencia es axilar, como la podemos ver acá, o en una flor solitaria terminal, como la vemos acá. Las flores son perfectas o unisexuales, generalmente bueno, tienen de 2 a 5 sépalos, de 2 a 6 pétalos, blancos, amarillos o rojos. Los estambres están organizados en varios verticilos, son libres y usualmente la flor tiene un disco nectarífero. El fruto es una drupa o baya de corteza gruesa, puede ser lisa o rugosa y generalmente se encuentran de 1 a 3 semillas ovaladas pardas cubiertas por un arilo dulce. Bueno, muchas de las especies de esta familia, de las especies comestibles de esta familia pertenecen al género Garcinia y son muy importantes porque la mayoría contienen metabolitos secundarios denominados antonas. Las antonas son potentes antioxidantes que eliminan radicales libres, evitando daños en la membrana celular y en el ADN, que más adelante pueden causar enfermedades cardiovasculares o cáncer. También tienen propiedades antimicrobiales, antivirales y antiinflamatorias. Hasta el 2011, en un estudio se encontraron 515 antonas en 20 familias de plantas terrestres, de las cuales 100 se encuentran en las clusiáceas y 40 están en el mangostino, Garcinia mangostana. Bueno, uno de los principales problemas de este grupo ha sido su taxonomía tan discutida. Anteriormente se consideraba a Ridia exclusivo, bueno, la distinción entre Garcinia y Ridia, porque anteriormente se consideraba a Ridia un género exclusivo del Nuevo Mundo y a Garcinia del Viejo Mundo. Y esta diferencia se basaba en diferentes número de partes del perianto y grado de función de los estambres. Sin embargo, desde 1958, Robson empezó a plantear la discusión del error
que existe al distinguir estos dos géneros, ya que estas diferencias ocurren en ambos géneros, por lo tanto no se deben separar. Es por esto que desde 1958, en estudios desde los 60, 70 hasta hoy, usualmente se considera a Ridia como sinónimo de Garcinia. Sin embargo, todavía existen estudios en donde se distinguen estos dos géneros, y esto se debe a que aún no hay transferencias válidas de las especies, que es uno de los objetivos de mi trabajo. Bueno, los estudios más recientes en este grupo se han hecho con datos moleculares de especies del Viejo Mundo. Este es un trabajo realizado por Sweeney en 2008. Además de encontrar diferentes relaciones filogenéticas entre estas especies, se corroboró que en efecto, él tomó varias especies antes también consideradas como Ridia, en efecto Garcinia incluye a Ridia. Entonces este es un trabajo muy bonito en el que también me baso yo. El principal problema de investigación de mi trabajo es que este género tiene una morfología floral muy variable que ha causado cambios constantes en su clasificación. Y pues, por lo tanto, es un género, además es un género cuyo estudio ha sido reducido, no está bien definido y por lo tanto presenta problemas en su taxonomía y filogenia. Entonces, el objetivo general de mi trabajo ha sido realizar un estudio sistemático de las especies de Garcinia en el Neotrópico y en específico aportar un tratamiento taxonómico del género para Colombia, el primer tratamiento para la serie Flora de Colombia, con descripciones, mapas de puntos y clave para su identificación en campo, y evaluar la monofilia de las especies neotropicales a partir de datos moleculares. Bueno, para esto realicé una revisión bibliográfica y del estatus nomenclatural de las especies reportadas para Colombia y para el Neotrópico en bases de datos como IPNI, de Plant List y Trópicos. Realicé la revisión de los especímenes de Garcinia y Ridia para hacer las transferencias válidas de las colecciones más importantes que están en los herbarios, en varios herbarios nacionales como COL, de Sinchi, Universidad de Antioquia, Nacional de Medellín, Jardín Botánico de Medellín, y adicionalmente hice una visita al Jardín Botánico de Missouri, ya que este herbario contiene la colección más completa con mayor cantidad de material fértil del Neotrópico. Entonces, adicionalmente en esta visita me sirvió para completar las descripciones que hay de las especies que acá en Colombia, ya que la mayoría de material que tenemos en los herbarios acá carecen de material fértil, y para pedir préstamos de muestras en silicagel para hacer análisis de laboratorio, que es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, hice un análisis morfométrico lineal general, en donde hice mediciones de longitudes de lámina foliar, de tallo, de frutos, de flores y en especial de densidad de nervadura, que es un carácter importante en este grupo. Y un análisis multivariado de componentes principales y de función discriminante para conocer las principales diferencias entre las especies, cuáles son los caracteres que tienen mayor poder discriminante, identificar especímenes que pueden estar mal determinados. Estos análisis preliminares los hice inicialmente con 5 especies con las que contaba, ¿sí? de los herbarios nacionales, pero acabando de regresar de mi visita, entonces tengo muchos más datos, por eso no les voy a presentar esos resultados aún. Adicionalmente hice la elaboración de mapas de puntos siguiendo el formato de Flora de Colombia a partir de las coordenadas que aparecen reportadas en las etiquetas de los especímenes, en las bases de datos. Hice una salida de campo, pues se programaron 2 salidas de campo, una a Antioquia y otra a Araraquara en Caquetá. Ya realicé la de Antioquia en Río Claro, en Medellín y en Jardín, pero la otra estaba aplazada por problemas de orden público. Y finalmente pues estoy en el proceso de la obtención de datos moleculares y del análisis filogenético, que es el último objetivo de mi trabajo. Entonces, la obtención de datos, como ya les mencioné, pues es a partir de muestras de campo,
muestras de herbario y muestras de silicagel, de préstamos de herbarios. Estoy realizando la extracción, amplificación y secuenciación de estos dos genes nucleares que fueron los utilizados por Sweeney, el trabajo de Sweeney en 2008, ya que mi objetivo es incluir los datos de las especies neotropicales en su filogenia global y encontrar la posición filogenética de estas. Estoy siguiendo estos protocolos este protocolo para muestras de herbario y el protocolo del Instituto de Biotecnología para las muestras frescas y de silicagel. El trabajo lo estoy haciendo allí. Finalmente, el análisis filogenético, pues espero incluir dentro del grupo interno las secuencias que estoy generando. En el grupo externo las secuencias del viejo mundo que ya están en GenBank, hacer un alineamiento, construir una matriz para cada uno de los marcadores, una matriz combinada y finalmente obtener árboles con 3 métodos de análisis filogenéticos distintos. Entonces, máxima parsimonia con Winclada y Nona. Y para los métodos estadísticos, hacer pues una previa evaluación del método de sustitución que mejor se ajuste a los datos y analizar las secuencias con máxima verosimilitud e inferencia bayesiana. Bueno, como resultados preliminares de mi revisión, encontré que en Colombia hay 8 especies de Garcinia que se distribuyen entre los 0 y 2.200 metros de altura. Hasta finales de abril con la información que tenía de solo los herbarios nacionales, inclusive está en el póster, yo había identificado 3 especies con frutos comestibles. Con la visita que logré hacer a Missouri y la información ya que allí hice no solo la revisión de las especies de Colombia, sino de todo el neotrópico, encontré que todas las especies tienen frutos comestibles, solo que el material fértil que tenemos acá es muy poco. De las 8 especies, solo una es introducida, que es Garcinia mangostana, es nativa de Asia. Y bueno, en varios herbarios de acá aún encontramos a Garcinia brasiliensis como una especie nuestra, bueno sí, que también se encuentra acá, pero esta especie es exclusiva de la Mata Atlántica de Brasil. Se ha encontrado como sinónimo de Garcinia gardneriana, pero eso es un error. Garcinia brasiliensis no está en Colombia. Y finalmente, con la revisión que hice allí en Missouri, concluí que en el neotrópico existen cerca de 15 especies de Garcinia, pero hay muchos nombres nuevos que realmente no son legítimos, en realidad no son más de 15 especies. Bueno, entonces la primera de las 8 especies es Garcinia acuminata. Esta especie se caracteriza por tener hojas obovadas o elípticas, son pequeñas, de 7 a 12 centímetros de longitud, y se caracterizan por su ápice que es acuminado y conspicuo, es puntiagudo, tiene un nervio submarginal evidente a menos de 1 centímetro del margen. El fruto es elipsoide, amarillo. Bueno, realmente las características de los frutos son similares, varía, digamos, la corteza si es suave o tuberculada y el tamaño. El tamaño es, claro, estos son también pequeños, pero sin embargo de esta especie solo hay especímenes en col y en cinchi. Por eso es que me surge la duda. En Missouri no encontré especímenes de esta especie. Inclusive estoy pensando que puede ser la misma especie de Garcinia gardneriana, pero pues para esto quiero hacer primero la caracterización con datos moleculares, porque no hay ni flores ni para gardneriana ni para acuminata, entonces ahí hay vacíos que necesito resolver. Esta especie se distribuye desde Costa Rica hasta Paraguay, supuestamente. Esto está en el protólogo, pero realmente los especímenes que hay reportados son muy pocos. Esta es Garcinia gardneriana, pues realmente la diferencia es que esas son más elípticas y son hojas más largas. Son angostamente elípticas, son un poquito más grandes, pero el nervio submarginal no es tan evidente como en la acuminata,
pero simplemente, no sé, no es claro, porque hay muchos especímenes de la misma especie que uno puede decir, está acá veo la vena submarginal, en este no, entonces realmente no es un carácter diagnóstico. Esta especie se distribuye desde Colombia hasta Paraguay. Bueno, Garcinia intermedia se caracteriza por tener hojas elípticas, el haz y el embés tienen 2 tonalidades de verde muy claro. Son hojas que varían mucho en su tamaño, de 9 a 30 centímetros de longitud. El lápiz es ligeramente agudo, las flores son perfectas. Básicamente, yo esperaba encontrar dentro de las flores de las especies que hay en Colombia gran variedad, como se encuentra en las especies del Viejo Mundo. Pero encontré que realmente existe el mismo patrón. Son 2 sépalos, son 4 pétalos, estambres libres organizados en diferentes verticilos, un disco nectarífero, y las diferencias son el tamaño de los pétalos, el tamaño de los sépalos, pero digamos que el patrón siempre es el mismo de las que encontré. El fruto es globoso, elipsoide, con epidermis lisa y suave. Y esta especie se distribuye desde México hasta Perú. Entonces, este es un mapa de las primeras 3 especies. Garcinia acuminata solamente se encuentra en el Amazonas y en Vaupés, ese circulito. Garneriana también solamente en el Amazonas. Y Garcinia intermedia sí se distribuye a lo largo de los Andes, desde los 10 a 2100 metros de altura. Entonces, por esta razón, digamos que no encuentro unos caracteres morfológicos evidentes, diferenciables entre Garneriana y acuminata. Adicionalmente, la distribución es muy similar, entonces necesito caracterizar esa especie con los otros datos. La otra especie es Garcinia macrófila. Esta especie es de hojas oblongas, coriáceas, mucho más grandes, de 23 a 35 centímetros de longitud. En esta especie sí el nervio submarginal es evidente a 1 milímetro del margen. Los nervios secundarios, acá no se puede ver, pero los nervios secundarios son más marcados, más prominentes que en las otras especies. Y las flores presentan el mismo patrón, el fruto es ovoide, pero este ya es muy grande, es de 12 centímetros de longitud. Bueno, acá se conoce como madroño o carichuelo, y en Bolivia achachirú grande. Se distribuye desde Costa Rica hasta Brasil y Bolivia. Garcinia madruno, más conocido como madroño, se caracteriza por tener hojas elípticas. También el haz es color verde oscuro, el embés verde claro. Los frutos son diferentes a las demás especies, ya que la epidermis es rugosa, tiene de 1 a 3 semillas, está cubierto por un arilo. Realmente todos los frutos tienen este arilo que es comestible, y se distribuye desde Costa Rica hasta Bolivia y Brasil. Entonces acá vemos la distribución de Garcinia macrófila. Se encuentra en Antioquia, en Bolívar, en Chocó, Putumayo, bueno, de 50 a 2200 metros. Y Garcinia madruno, que son como estas estrellitas, es la especie que tiene mayor distribución en el país, de los 0 a 1900 metros de altura. Esta es Garcinia macrófila. Se caracteriza por tener hojas ovaladas coriáceas. La diferencia básica entre magnifolia y macrófila es el ápice. Este es ligeramente acuminado, en macrófila es más acuminado, y estas hojas son más coriáceas y los nervios secundarios son más prominentes. Adicionalmente, en Garcinia magnifolia el fruto es de 3 a 5 centímetros, mientras que en macrófila es de 12 centímetros, es mucho más grande. Se distribuye desde Costa Rica hasta Colombia. Este es el mangostino, Garcinia mangostana, como les comentaba, la única especie introducida de las que tenemos acá. Esta especie sí tiene características muy distintas.
Tiene una vena submarginal evidente a 5 milímetros del margen, la inflorescencia es una flor solitaria terminal, el fruto es, bueno, los pétalos y los sépalos son mucho más grandes, de 2 centímetros de diámetro, mientras que en las especies de acá los pétalos no pasan de 5 milímetros. Y el fruto es una baya púrpura de corteza dura, seguramente muchos la habrán probado, y pues es nativa, fue introducida a América, Asia y África. Finalmente entonces tenemos Garcinia tondusiana. Esta especie es una combinación nueva, ya que se consideraba sinónimo de Garcinia intermedia, pero pues después de la revisión y los demás análisis se concluyó que son especies completamente distintas. Vamos a hacer la nueva combinación. Las hojas son estrechamente lanceoladas, son más pequeñas, más coriáceas que intermedia, se agrupan en penachos hacia el final de las ramas, los frutos son más pequeños, pero básicamente como les conté, las flores no presentan mayor diferencia, sino la nervadura y la forma de las hojas. Acá en Colombia solo la encontramos en Antioquia, de hecho solo hay 2 especímenes reportados para Colombia, y por eso cuando yo estuve en el Jardín Botánico de Medellín, Cogollo fue el que me contó como sí, yo fui, la encontré en Cáceres, pero eso estaba lleno de guerrilla, me sacaron, yo no volví allá. Y pues que la había colectado porque le había llamado mucho la atención, y yo, bueno, de pronto ni siquiera exista ya allí, pero en el momento en el que fui a Missouri me di cuenta que de hecho esta especie tiene una amplia distribución desde México hasta Venezuela, entonces es también como falta de trabajo de campo y demás. Finalmente este es el mapa de la distribución de Garcinia magnifolia, que se encuentra en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, en el occidente. Garcinia tondusiana, pues exclusiva de Antioquia, lo que tenemos reportado, y Garcinia mangostana en Antioquia, Meta y Tolima. Es una especie que se cultiva con mucha frecuencia, especialmente en Mariquita. Y como resultados preliminares de la parte del análisis filogenético de mi trabajo, pues les quiero contar que ya tengo las secuencias de los 2 marcadores de 4 de las especies que tenemos acá. Tuve la oportunidad de traer muestras en silicagel para hacer los análisis, como les venía comentando. Tengo muestras de campo también, pero me hace falta un gran problema de mi trabajo, es que para hacer este análisis necesito ampliar el muestreo, con tener más muestras de especies de las Antillas, y este es un gran problema. Solo cuento con una especie que es Garcinia puertorricensis, del Caribe, pero allí de las 15 que hay en todo el neotrópico, en el Caribe mínimo hay 5, entonces este es como uno de los problemas que tengo ahora. Espero conseguir de alguna manera con pidiendo préstamos en el Jardín Botánico de Nueva York y demás para terminar eso. Y pues como resultados esperados, pues generar las secuencias de los marcadores de los genes que me hacen falta de las otras especies, construir una hipótesis filogenética de las especies en el neotrópico, de las garcinias neotropicales, y evaluar la monofilia de estas especies. Pues de manera especial quiero agradecer al Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, porque de hecho con ellos, gracias a su apoyo, fue que pude hacer la visita al Jardín Botánico de Missouri, también al Instituto de Ciencias Naturales y al Instituto de Biotecnología, que es donde vengo trabajando, llevando a cabo mi trabajo de laboratorio. Muchas gracias. De esta familia se consideran en el neotrópico actualmente 292 especies, y en Colombia tenemos 93 especies. Antes de la década del 2000, estas especies se incluían en las especies que tenían colores llamativos se incluían en 2 géneros, Dendrobates y Filobates, mientras que todas las demás, que eran de colores cafés, se incluían en un género que era el género Colostetus.
No obstante, las relaciones de esta familia han sido bastante discutidas. Aquí tenemos un recuento de la historia de las relaciones de parentesco. Así podemos mirar que en el 68 solo se reconocían 3 géneros, hasta actualmente 16 géneros. Acá arriba tenemos 2 propuestas de relaciones. La diferencia radica básicamente que aquí se utilizaron caracteres morfológicos y bioquímicos, mientras que acá ya se utilizaron caracteres morfológicos, moleculares y también los caracteres bioquímicos. Los caracteres bioquímicos que me refiero son los alcaloides lipofílicos, es decir, los venenos que estas ranas producen. Entonces, en esta propuesta tenemos que estas ranas de colores eran las más derivadas, mientras que las ranas de color café se detectó que este era un género no natural. La propuesta actual más aceptada es la de Gran y compañía en el 2006. Él dividió estas 292 especies en 16 géneros, propuso 2 familias, Aromobatidae y Dendrobatidae, y consideró la familia a nivel de superfamilia, Dendrobatoides. No obstante, de estos 16 géneros solo se conocen características que nos permiten asignar las especies con confianza a un género para cuatro de estos géneros: Anomaloglossus, Manophrine, Phyllobates y Silverstonella. Para los demás géneros no se conoce. Dado que estas ranas poseen un complejo comportamiento reproductivo, es decir, cargan sus renacuajos en la espalda, pero Coloma en el año 95 detectó que los renacuajos de esta familia carecían de valor taxonómico, es decir, que nosotros desconocemos actualmente cuál es la variación morfológica e interespecífica dentro de esta familia. Ya en el 2003, Alexander Haas desarrolló un trabajo de investigación y generó una propuesta de relaciones de parentesco de los anuros con base en el condocráneo. ¿Qué es el condocráneo? El condocráneo es el esqueleto cartilaginoso de los renacuajos de los anuros. Entonces, él demostró que existe una amplia variación en estas estructuras. Así, propuso unas relaciones de parentesco, lo cual abrió un gran camino de investigación. No obstante, respecto a qué se ha hecho en condocráneo en las ranas venenosas, solo tenemos 2 trabajos. Uno desarrollado en el año 95 con 7 especies, en el cual se postularon 26 caracteres de morfología larvar, los cuales permiten diagnosticar el condocráneo, y postuló 6 caracteres de tipo binario. Posteriormente, de Sa y Hill, en 1998, utilizando 2 especies y apoyándose los datos de Haas, propuso 2 caracteres, los cuales los consideró como sinapomorfias para el género Dendrobates. El mismo Alexander Haas, en el 2003, como comenté, utilizando sus datos del 95, propuso que la familia, en ese entonces era una familia, se consideraba como monofilética y por una característica de una estructura del condocráneo. No obstante, la propuesta más aceptada de relaciones de parentesco de estas ranas, por Gran y compañía, solo incluyó caracteres de morfología externa de los renacuajos, ninguno de morfología interna. Así, el planteamiento o los problemas que identifiqué para iniciar la investigación fueron la ambigüedad de las relaciones de parentescos dentro de la superfamilia, la ausencia de caracteres derivados compartidos a nivel de género dentro de la familia, la falta de conocimiento de los renacuajos, especialmente con la morfología interna, ya que solo el 3.1% de las especies es conocido, y la ausencia de una evaluación de caracteres larvales del condocráneo de las ranas venenosas para establecer relaciones de parentesco. Para esto me generé 2 preguntas iniciales, que fueron: ¿cuáles caracteres del condocráneo de los renacuajos de las ranas venenosas son informativos de sus relaciones de parentesco? ¿Y cuáles caracteres del condocráneo filogenéticamente informativos corroboran grupos, géneros o familias de las ranas venenosas en el sentido de Gran y compañía?
Los objetivos fueron evaluar la anatomía craneana de los renacuajos e identificar caracteres informativos de las relaciones de parentesco de las ranas venenosas y describir y comparar la morfología craneana de los renacuajos de 12 géneros de las ranas venenosas presentes en Colombia. Además, establecer caracteres del condrocráneo potencialmente informativos de relaciones de parentesco de las ranas venenosas. Aquí en esta presentación me voy a enfocar en este primer objetivo. Para ello tuvimos los siguientes materiales y métodos. Dentro de los materiales tenemos que se tuvieron disponibilidad de 31 especies, renacuajos de 31 especies y de 12 géneros. Excepto no se tuvo renacuajos para 4 géneros, Anomaloglossus, Silverstonella, Miniobates y Adelphobates. Casi todos ellos no habitan en Colombia, excepto Silverstonella. Pero tenemos géneros donde la representación pues, fue considerable. Por ejemplo, Ranitomella con 5 especies, Alobates con 7 especies. En cambio, para otros como Ophaga y Manophrine solo se dispuso de larvas para una sola especie. Aquellas especies que están en negrita son las especies para las cuales se estudió una variación tanto ontogenética como variación intrapoblacional. De la terminología empleada tenemos que para los estadios larvarios se empleó el sistema Gosner, para la morfología del condrocráneo se empleó los trabajos de Haas en 1995 y de Saa en 1998, y para el aparato iobranquial tenemos los trabajos de Haas en 1995 y 1997. La taxonomía de géneros y familias se sigue para géneros a Grant y compañía, y para las del grupo ajeno, bueno, a Frost y compañía. Y para las familias se sigue, aquí se considera una sola familia de ranas venenosas por un trabajo que se desarrolló Santos y compañía en el 2009, quienes consideraron que el nivel de superfamilia que había dado Grant y compañía era basado en la ausencia de información. Entonces, dado que este no es un criterio para subir este rango a superfamilia, entonces también seguimos a Santos. Estos renacuajos fueron sometidos a un método de transparentación y doble tinción de Dingerkus-Deuler para poder ver solo el condrocráneo, el esqueleto cartilaginoso. Y todos estos renacuajos se estudiaron para analizar la variación intraespecífica, interespecífica y la variación discreta. Una vez con toda esta variación, se comparó con las descripciones previas de Haas en 1995 y de Saa y Hill, pero enfocada en estudiar y en evaluar los caracteres que se habían propuesto en estos dos trabajos. Así tenemos que los caracteres de Haas y de Saa y Hill en un condrocráneo tienen la siguiente distribución. Por ejemplo, tenemos que para el cartílago de Meckelly y el cartílago infrarostral, que es la estructura que está en naranja, solo ellos postularon un carácter, mientras que para la estructura del palato cuadrado, que es esta estructura en verde, postularon 7 caracteres. Lo mismo para todo el aparato iobranquial, postularon 7 caracteres. Como resultados y discusión de este objetivo, descripción del condrocráneo de las ranas venenosas de Colombia, voy a primero iniciar a describir las características generales y posteriormente pasaré a la variación. Entonces tenemos que un condrocráneo de una rana venenosa en su región etmoidal tiene unos procesos que se conocen como los cornua trabecula y un cartílago suprarrostralis que está implícito en los procesos de alimentación. En la región orbitotemporal tenemos un cartílago orbitalis, un cartílago que está aquí azul intertrabeculare y a los lados un trabecula crani. En la región otoccipital tenemos las cápsulas auditivas, las cuales están unidas por una barra de cartílago que son el tectum synopticum y ventralmente por el planum basale.
En el viscerocráneo, que son las estructuras que están implícitas con la alimentación y respiración, tenemos el palato cuadrado con una serie de procesos, proceso muscular quadrati, proceso anteorbitalis, el proceso quadratoesmoidalis, el proceso pseudopterigoideos, otro proceso que es el proceso ascendentes. En el cartílago de Meckeley y el cartílago infrarostral, que también está inmerso en la alimentación, son básicamente estas dos estructuras. Las estructuras que permiten la respiración de estas larvas se conocen como aparatus iobranquialis y están divididas en dos principales estructuras, el ceratoial y el plano hipobranquial. La variación principal que se encontró en estas ranas está restringida al cartílago suprarostral. Por ejemplo, aquí tenemos que esta estructura que se conoce como partes corpora está unida en algunas especies mientras está separada en otras. En otras especies se presentan unas barras de cartílago, mientras que en otras no hay. En otras especies se presentan unos procesos en estas partes corpora, mientras que en otras no se presenta. Bueno, esto ya lo escribí. Ventralmente hay unos forámenes, es decir, unas aberturas. Estas aberturas tienen forma alargada o tienen forma redondeada. Así en el grupo ajeno, en las otras ranas que evaluamos, también está como alargado. Tenemos una estructura bastante interesante en la cápsula auditiva. Aquí tenemos donde se ubica, que se llama el arcus praoccipitalis, que varía en dirección entre las especies. Entonces tenemos tres direcciones, una dirección posterolateral, una dirección posterior y una dirección dorsal. Este arcus tiene una proyección que fue detectada en la mayoría de estas ranas. Hay otro proceso que se llama el proceso anteroventral de la cápsula auditiva, que es pequeño en algunas especies, mientras que es grande en otros. En el cartílago infrarostralis y en el cartílago de Meckeley se encontró dos grandes diferencias. La primera es respecto al cartílago infrarostralis, el cual es bastante delgado hacia la sínfisis elástica, mientras en las otras especies es bastante robusto o grueso. Y posteriormente es delgado, en cambio acá es muy robusto o grueso. Y un proceso, un margen externo bastante proyectado en unas especies, mientras que en otras no. En el ceratoial tenemos un proceso anterolateralis bastante proyectado en algunas especies, mientras que es bastante bajo, reducido en otras. Un proceso de la crista lateralis y alis, bastante bajo en unas especies, pero en otras bastante robusto. Y una cópula posterior que varía en tamaño. Se encontró un tamaño igual respecto a esta estructura que se llama el par reunis, o a veces mayor, es decir, 1.5 veces mayor a 2 veces mayor que esta estructura. Bueno, eso respecto a estos resultados, a este objetivo. Quería agradecer al Jardín Botánico y también a la Universidad Nacional por haber financiado esta investigación.